Entonces dijiste que has estado en Hungría. ¿Hay algo que quieras compartir? Tengo mucho que compartir. Quiero decir, nunca he estado en una capital europea, aparte quizás de Moscú, pero no he estado en Moscú desde hace un tiempo. Pero nunca he estado recientemente en una capital europea, donde la opinión sobre China y la relación con China sea tan abrumadoramente positiva. Hungría ve claramente su futuro económico basado en buenas relaciones con China. Hablaron muchísimo sobre China de maneras muy positivas. Y por cierto, de manera práctica y realista, no había sentimentalismo ni romanticismo ni nada de eso. Pero ya sabes, trabajan con los chinos. Les gusta trabajar con los chinos. La inversión china está llegando a su país. China está construyendo fábricas de coches eléctricos en Hungría. China is building electric car factories in Hungary. It's got apparently more factories of that kind. Tiene aparentemente más fábricas de ese tipo en construcción que cualquier otro país europeo. Los húngaros ven su futuro, como dije, vinculado a China. Y están desconcertados, perplejos por las actitudes de los otros países de Occidente. Es interesante escuchar a cada ministro y funcionario del gobierno hablar sobre eso. Le decía a Alex después que es como escuchar a los ministros del gobierno hablar como nosotros. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Quiero decir, uno de ellos podría unirse a nosotros en este programa y dirían cosas que corresponden casi exactamente, corresponden exactamente con las cosas que hemos estado diciendo. Así que me gustaría tocar un poco ese tema. Está bien. En China, y probablemente algunas personas en Hungría, se habla de que el pueblo húngaro en tiempos antiguos, hace mucho tiempo, al menos algunos de ellos, provienen de una región en China. Sí, una de las tribus nómadas es la Xiongnu, ya sabes, y algunas personas dicen que los Xiongnu fueron a Hungría. Hay algunas evidencias de eso. Por ejemplo, Hungría es el único país en Europa donde ponen su apellido primero. Entonces, quiero decir, hay otras evidencias también. Quiero decir, se habla de eso en China. La historia de la nación húngara es interesante. Llegaron a Europa desde las tierras de la estepa euroasiática, y creo que llegaron allí en el siglo VIII o Nori después de Cristo. Así que son recién llegados, relativamente recientes a Europa. Y por supuesto, fue una llegada explosiva. Quiero decir, llegaron como nómadas a caballo y llevaron a cabo incursiones masivas en el interior de Europa occidental. Y ya sabes, vinieron como un pueblo, como dije, desde Eurasia. El gran problema al tratar de entender los orígenes de estas naciones es, por supuesto, que antes de llegar a Europa y establecerse y desarrollar su civilización, que han desarrollado a un grado muy alto, es un país muy avanzado. Pero antes de hacer eso, antes de llegar a Europa, no tenían un lenguaje escrito. Entonces, no mantienen historias de la manera en que el pueblo chino o el pueblo europeo mantienen historias. Así que es muy difícil obtener una verdadera idea de sus orígenes. Y uno se ve reducido a la arqueología, el ADN y los estudios lingüísticos. Y estos han estado ocurriendo y están proporcionando información sobre los orígenes de los húngaros. Pero no estábamos hablando del pueblo húngaro actual, sino de los proto-húngaros, si puedo expresarlo así. Hoy en día, el pueblo moderno de Hungría es consciente de esta historia. Quiero decir, están muy orgullosos de su historia, pero se consideran una nación completamente europea. De hecho, son una nación orgullosamente europea. Una nación orgullosamente europea que le gusta China. Está bien. Antes de hablar de toda la locura, después de que hablamos la última vez, poco después de eso, hubo una reunión entre Biden y Xi Jinping. Hablamos un poco sobre eso. Entonces, en esa reunión después, leí los comunicados de ambos países. Lo encuentro bastante notable. Por un lado, estábamos hablando de la trampa de Tucídides, y en ese comunicado, el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, en realidad decía que la trampa de Tucídides no es una inevitabilidad histórica. Simplemente lo encuentro interesante.
Pensé, bueno, deberían ver nuestro programa y escuchar lo que dijiste al respecto. ¿Qué dijiste realmente? Bueno, tal vez sí ven nuestro programa y escucharon lo que estábamos diciendo al respecto. Quiero decir, quién sabe. Lo que diré es esto. En primer lugar, permítanme aprovechar esta oportunidad para agradecerles, porque mientras estaba en Hungría, yendo de una reunión a otra, recibí su correo electrónico con los enlaces y leí los dos resúmenes. Fue muy interesante comparar estos dos resúmenes. Mi impresión fue que en Inglaterra tenemos una expresión, condenar con un elogio débil, y así es como Xi Jinping se acercó a Biden. Estaba diciendo, bueno, ya sabes, en un aspecto las cosas han sido bastante estables. Hemos logrado evitar las peores cosas. Luego simplemente continúa y nos da su lista de 7 cosas en las que los estadounidenses deben pensar, porque de lo contrario, la situación entre Estados Unidos y China seguirá deteriorándose. De hecho, sentí, si tengo que ser honesto, quiero decir, no sé cómo fue en la reunión en sí, pero para mí fue casi como si Xi Jinping estuviera dando una conferencia a Biden y básicamente diciéndole, mira, has fallado en todos los aspectos. Estas son las cosas que deberías haber estado haciendo y pensando, y has fallado en todos los aspectos. Y sobre la trampa de Tucídides, fue muy interesante que él realmente se refiriera a la trampa de Tucídides, porque nunca había visto eso en un comunicado chino antes. Y es muy interesante, como dijiste, que lo discutieran justo después de que nosotros lo hubiéramos discutido. Pero hicieron el punto absolutamente correcto, que discutimos, o más bien, Xi Jinping hizo el punto absolutamente correcto, que discutimos en nuestro programa, de que no hay nada determinista al respecto. La trampa de Tucídides no significa que no tengas opciones. Puedes elegir tener buenas relaciones o malas relaciones. No estás obligado a ser enemigo. No existe una ley histórica llamada la trampa de Tucídides que obligue a esto. Se reduce a una cuestión de elección, y eso es absolutamente correcto. En realidad, me impresionó mucho que los chinos sean conscientes de esto. Quiero decir, claramente, la realidad es que estoy seguro de que han estado investigando esto. Tienen investigadores tremendos y lo han descubierto por sí mismos. Esto es exactamente cierto. No hay una ley que diga que una potencia emergente debe entrar en conflicto con una potencia establecida. Así no funciona la historia, y no es lo que dijo Tucídides. Sí, y se habla mucho de eso en China. Sabes, la gente lo menciona todo el tiempo porque creo que la razón de eso es que China cree que Estados Unidos cree en ello, que hay muchas personas en Washington que creen que esto es inevitable, que el conflicto entre estos dos países está destinado a suceder por esta razón. Sí, lo creen. Quiero decir, tienes toda la razón. Incluso alguien como el profesor Mearsheimer, de quien hemos hablado, es, por cierto, como he descubierto ahora, después de hablar de él, un admirador de China en muchos aspectos. Le gusta China, le encanta estar allí. Quiero decir, no hay ni una pizca de hostilidad hacia China en él. Pero sigue convencido de que, debido a que China es una potencia en ascenso y Estados Unidos es una potencia establecida, por alguna ley estructural, tiene que haber algún tipo de conflicto entre los dos, y lo creen. Esto informa todo el pensamiento estadounidense. Ahora, hay personas como Mearsheimer que ya sabes, quizás dirían, bueno, esta es la naturaleza humana. Esta es la naturaleza de las relaciones internacionales. Idealmente me gustaría que fuera de otra manera. Probablemente él diría eso. Pero hay otros en los Estados Unidos que dicen, ya sabes, que esto es la trampa de Tucídides. Y dan la bienvenida a este hecho porque quieren mantener a China abajo. Y me temo que hay un número muy grande de personas así, incluyendo, me temo, en la administración entrante, la administración Trump, que se avecina en el horizonte, incluso mientras hacemos los programas.
Sí, creo que Mearsheimer es muy respetado en China. No porque todos estén de acuerdo con él, sino porque aprecian el hecho de que es directo. Y como dijiste, es un admirador de China. Su argumento es, bueno, si yo fuera chino, haría lo mismo que ha estado haciendo China, lo que significa que no tiene nada en contra de China. Lo que sea que China esté haciendo, él no tiene nada en contra. Simplemente piensa, bueno, es muy objetivo a su manera, ¿verdad? No odia a China ni la menosprecia. No es ese tipo de arrogante. Creo que es muy pragmático al respecto a su manera. Yes, yes. He also said, and he said this Sí, publicly, sí. he also said it También in dijo, press, y lo dijo públicamente, pero también lo ha dicho en mi presencia, que cada persona china con la que se encuentra le dice que está entendiendo completamente mal a China y que China no sigue el tipo de paradigma que él imagina. Y de hecho, eso es lo que Xi Jinping le estaba diciendo a Biden. La trampa de Tucídides no existe. Esto es una cuestión de elección. China no está buscando desplazar a Estados Unidos, ni arrinconarlo, ni superarlo, ni reducirlo a algún tipo de vasallaje. China quiere tener buenas relaciones con Estados Unidos. Y eso es todo. China wants to have good relations with the United States, and that is all. Sí, y China quiere tener buenas relaciones con todos, incluidos los Estados Unidos. Pero lo más importante para China es desarrollarse y convertirse en un país próspero para que su gente disfrute de buenas vidas. Eso creo es en última instancia el objetivo de China. Pero es muy difícil convencer a la élite de Washington de que esto no necesariamente significará que perjudicará a los Estados Unidos. Correcto. Esa es la parte difícil, encuentro. Yes, because in the West we are obsessed with power. Sí, porque en Occidente estamos obsesionados con el poder. Quiero decir, esto es a lo que siempre se reduce en última instancia. Tengo que decir esto. Está en nuestro ADN cultural. Creo que se remonta al menos hasta los romanos. La idea de que las relaciones entre naciones se basan en la dominación y una domina a la otra. Nuevamente, la otra famosa declaración de Tucídides que mencioné en nuestro programa anterior, que nuevamente, él no está estableciendo realmente como una ley. Está criticando este pensamiento, pero es el pensamiento que es muy generalizado entre los occidentales, que es que de los hombres sabemos y de los dioses creemos, que los fuertes hacen lo que desean y los débiles hacen lo que deben. Esa es la manera occidental. That is the Western way. Ahora, volviendo a este informe, también encuentro, como dijiste, que Xi Jinping es casi como un Biden eléctrico. ¿Crees que eso es un poco inusual porque es una declaración muy directa? Y también algunas personas en los medios chinos están diciendo que esto probablemente también sea un mensaje para Trump, ya que llenó su administración con todos los halcones de China. Entonces, ¿crees que hay algunos elementos de eso también? There is absolutely no doubt whatsoever that there is. If you read the readout, No hay absolutamente ninguna duda de que lo hay. Si lees el comunicado, es claramente un telegrama para Trump también y para su equipo de política exterior. Porque lo que Xi Jinping está haciendo es establecer una lista de reglas, básicamente, que uno debe seguir para que la relación funcione. Está tratando de ayudar a la administración Trump en cierto sentido. Les está diciendo, miren, todo estará bien entre nosotros si hacen estas cosas. Si nos respetan, si buscan cooperación con nosotros, si actúan sobre la base de que somos esencialmente iguales. Si hacen todas estas cosas, entonces no hay razón por la cual no podamos llevarnos bien. Porque si hacen lo contrario, entonces, por supuesto, las cosas resultarán de manera diferente. Sí, ahora después de la reunión de APEC, Xi Jinping y Biden se reunieron en la reunión de APEC. Después de eso, hay una reunión del G20. ¿Hay algo que te llame la atención sobre la reunión del G20? Te diré cómo se percibe aquí. Fue una reunión dominada por Xi Jinping, en la que las potencias occidentales fueron marginadas. Específicamente, surgió el tema de Ucrania.
Occidente quería una declaración muy fuerte sobre Ucrania en el comunicado final, más fuerte que la que se logró en Nueva Delhi el año anterior. Descubrieron que ninguno de los otros países, los países no occidentales, los apoyaría en esto. Así que esto dejó a Occidente muy, muy enojado y amargado. Y se encontraron en una posición en la que tenían que aceptar una declaración muy, muy leve sobre Ucrania, que la trataba como otro problema global, o no hacer ninguna declaración final, con el riesgo de que los otros países se unieran y acordaran una declaración final sin Occidente, lo cual, por supuesto, Occidente no podía aceptar. Así que, finalmente, se vieron obligados a firmarla. Luego ocurrió el episodio extraordinario de los brasileños avanzando con la foto final sin Biden. Ahora, ten en cuenta que sabían dónde estaba, que estaba en esta reunión con Trudeau. Podrían haber esperado a que terminara la reunión y se uniera a la fotografía grupal, o podrían haber enviado a alguien a tocar la puerta y decir, ya sabes, estamos listos para tomar esta fotografía. We're ready to have this photograph. But they just went ahead and did the photograph, which again has... Pero simplemente siguieron adelante e hicieron la fotografía, lo que nuevamente ha molestado a los estadounidenses y también a Occidente. Simplemente subrayó el punto de que Occidente ya no es dominante en estas cosas. Pero la otra cosa, y esto se encuentra en los medios aquí, es que se notó que la persona en Río que todos querían conocer, la persona alrededor de la cual todos se agrupaban, era Xi Jinping. No era el presidente de los Estados Unidos, quien por supuesto está dejando la escena para alivio de todos. Era el presidente de China. Más que en cualquier otra reunión del G20, creo que hasta ahora demostró que China es el país al que cada vez más personas miran para proporcionar liderazgo en este momento particular. To provide leadership at this particular time. Yeah. So, what do you think Trump's second term will be? Entonces, ¿qué piensas que será el segundo mandato de Trump en términos de su política exterior y políticas internas? Por ejemplo, eligió a Scott Bessent como secretario del Tesoro, lo cual no impresiona a Elon Musk. Publicó en su ex diciendo que esto es lo de siempre. Ahora, lo cual es cierto, supongo, porque si miras a Scott Bessent, es un gestor de fondos de cobertura, ya sabes, un donante de Wall Street, y así que parece ser lo de siempre. Entonces, ¿cuál es tu evaluación del segundo mandato de Trump, tanto en la política exterior como en las políticas internas? Claro. Creo que estamos empezando a tener una idea general de hacia dónde se dirige Trump. Y quiero decir, hay algunas cosas buenas y otras que son realmente preocupantes también. En primer lugar, creo que va a poner al mismo tipo de personas a cargo de dirigir la economía que tuvo en su primer mandato. En otras palabras, la selección habitual de empresarios, gente de Wall Street, personas que conoce de su propio trabajo en Nueva York. Ahora ha desarrollado esta conexión con personas como Musk y Vivek Ramaswamy, pero no creo que en última instancia se sienta muy cómodo con ellos. La gente olvida que Trump es de Nueva York. Está presente en la industria de la construcción, conoce muy bien el mundo de las finanzas, el petróleo y la construcción. Creo que en algún nivel básico todavía se siente muy incómodo con la gente de tecnología y cosas de ese tipo. Así que quiere personas que él considera confiables y seguras para encargarse de la economía. Entonces, está dejando la gestión de la economía nuevamente, exactamente como dijiste, con el mismo tipo de personas que siempre vemos. Un gestor de fondos de cobertura y un gran donante. Así que eso es una cosa. La segunda cosa que está tratando de hacer es que realmente quiere poner lo que podrías llamar el estado profundo bajo control. Así que está tratando de nombrar personas para lo que los rusos llaman los ministerios de poder, que van a ser leales a él mismo, al Departamento de Defensa, al Consejo de Seguridad Nacional, al Canal de Inteligencia y Departamento de Justicia. To the Department of Justice, people that
Personas que actuarán como sus aliados confiables, en lo que sospecho que él espera que sea un enfrentamiento masivo con lo que podríamos llamar el Estado profundo. Quiero decir, tiene enormes quejas contra estas personas. Creo que también se ha convencido a sí mismo, con razón, pero con Trump, lo emocional siempre se enreda con lo intelectual. Creo que se ha convencido de que, dado que estas personas fueron un peligro para él en su primer mandato, eso significa que son un peligro para los Estados Unidos, y quiere eliminarlas. Quiere personas a cargo de todos los departamentos que lo ayuden a hacer eso, que ya sabes, desmantelen el Departamento de Justicia y quizás la comunidad de inteligencia y todas esas cosas. Al mismo tiempo, estas son personas fuera de la parte establecida de la clase política, como Pete Hegseth, Tulsi Gabbard y Mike Waltz. Quiero decir, Mike Waltz es un oficial militar de rango medio. Se convirtió en miembro de la Cámara de Representantes, pero difícilmente es una figura central dentro del establecimiento de política exterior de Estados Unidos. Estas son personas que han servido a los Estados Unidos en la guerra en el Medio Oriente. Están muy amargados y muy enojados por el hecho de que fueron enviados a luchar con fundamentos falsos. Pero al mismo tiempo, muchas de estas disciplinas hay muchas de las suposiciones generales en los Estados Unidos. Así que ven a Irán como un enemigo. Ven a China como un enemigo. Todavía tienen esta idea tonta de que Rusia puede ser alejada y separada de China. O te llevas bien con los rusos, o presionas a los rusos, o haces algo con los rusos porque ven a Rusia como este país cristiano blanco. Lamento hablar en esos términos, pero estoy seguro de que esto es en última instancia parte de esto. Ya sabes, un aliado natural de los Estados Unidos contra los chinos. Me temo, aunque todavía pienso que Trump mismo no busca guerras. Ha nombrado a todas estas personas para ayudarlo a enfrentarse al Estado profundo, quienes incluso si quieren enfrentarse al Estado profundo porque están de acuerdo con gran parte de su agenda, al mismo tiempo son muy agresivos y hostiles hacia Irán y China. Sí, en otras palabras, su segundo mandato no será drásticamente diferente del primero. ¿Es justo decir eso? Creo exactamente eso. Me temo que vamos a tener un segundo mandato tan caótico como el primero. Habrá una batalla masiva en Washington, porque él va a intentar, como dije, enfrentarse al Estado profundo, una tarea titánica en la que creo que es más probable que fracase, por cierto. Quiero decir, la idea de que puede derrotar al Estado profundo es una locura. No va a suceder, no con aliados como Pete Hegseth, realmente enfrentándose a la burocracia del Departamento de Defensa y el complejo militar en Darling. Quiero decir, es una idea ridícula, en realidad, si te detienes a pensar en ello. Así que no va a tener éxito allí, pero lo va a intentar. Y eso va a crear mucha disrupción y una gran cantidad de disonancia. Pero incluso mientras está absorto en todo eso, y también está liberando a Elon Musk y Ramaswamy para recortar departamentos y hacer todas estas cosas, va a dejar a la vieja guardia a cargo de la política económica y pensar que estarán allí, manteniéndolo todo como un par de manos seguras para él, como lo hicieron Mnuchin y todos los demás en su primer mandato. Y también corre el riesgo de depender de personas en su batalla con el Estado profundo que lo van a involucrar en cosas realmente terribles con Irán y China. Así que quiero decir, podría ser una administración muy caótica. Y ten en cuenta que Trump mismo está envejeciendo. Quiero decir ahora que va a cumplir 80 muy pronto, creo. Quiero decir, parece estar en buena salud y energía razonablemente en este momento, pero tarde o temprano eso va a terminar. Además, es presidente por solo 4 años. No hay reelección para él, así que va a ser muy inestable y muy caótico. Eso es lo que pienso.
y no muy diferente de su mandato anterior, uno que comenzó con Trump y Xi Jinping reuniéndose en Mar-a-Lago y llevándose muy bien, con esperanzas de que las cosas avanzaran, pero con las cosas al final yendo de mal en peor. But with things in the end going from bad to worse. By the way, when you're talking about this, racist Por cierto, cuando hablas de este elemento racista de la política exterior de Estados Unidos, ven a los rusos como blancos, ya sabes. Eso no es nuevo. En China, de hecho, hubo personas hablando de ello. Había una profesora de la Escuela de Gobierno Kennedy, ya sabes, una profesora de Harvard. Ella dijo que Rusia, por cualquier cuenta, es un país europeo blanco. Algo así. Si encuentro ese clip de video en algún lugar, te enviaré el enlace. Eso es lo que está circulando en China y ha sido ampliamente discutido. Así que no es como si los chinos no estuvieran al tanto de eso. Así que, sí, tienes razón. Quiero decir, aunque en Estados Unidos la gente no lo dice a menudo, hay personas que realmente lo señalan. often say that, but there are people who actually point that out. And the interesting part is, I forgot her name, but she's a professor. Y la parte interesante es que olvidé su nombre. Es profesora. Ella misma es afroamericana, solo para decirlo. Bien, hablemos de lo que Biden ha estado haciendo recientemente. Correcto. Entonces, permite estos misiles de largo alcance que pueden alcanzar objetivos a 190 millas dentro de Rusia para permitir que Ucrania lo haga. Y claramente Ucrania lo hizo. Y no solo eso. También proporcionarán, o tal vez ya proporcionaron, a Ucrania minas antipersonales fabricadas en Estados Unidos, supuestamente para ayudar a Ucrania a frenar los avances rusos. Estas son cosas extremadamente peligrosas que Biden está haciendo y ha estado resistiendo a hacer todo esto durante mucho tiempo. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó que todo se desatara ahora? ¿Qué está pasando? Why did he just let everything loose now? What's going on? It's very simple. He lost the Democrats lost the election. So Es muy simple. Los demócratas perdieron las elecciones, así que ahora está tomando riesgos que no estaba preparado para tomar antes de las elecciones. Porque si hubiera tomado esos riesgos antes de las elecciones y salía mal, podría haber afectado el resultado electoral. Ahora que las elecciones están perdidas, ya no le importa. Así que está escalando en Ucrania porque quiere perjudicar a los rusos, obviamente. Pero también creo que está pensando para sí mismo, o al menos las personas a su alrededor están pensando, que si hay un lío y mantiene a Estados Unidos involucrado porque los rusos son provocados a algún tipo de respuesta importante, entonces eso atrapará a Donald Trump en la guerra en Ucrania. Trap Donald Trump in the war in Ukraine, and it will, in the end, be bad for Donald Trump. Now, Y al final, será malo para Donald Trump. Ahora, creo que esa es la evaluación aquí, porque lo que lo hace particularmente extraño es que lanzar misiles hacia Rusia solo puede hacerse con personal estadounidense directamente involucrado en su objetivo. Incluso Estados Unidos ahora lo está admitiendo. Los rusos han establecido una línea roja, por lo que esto la cruza deliberada e intencionalmente. Es un acto increíblemente provocativo. Además, por cierto, es un acto de guerra. Quiero decir, enviar armas a través de la frontera, lanzar armas a otro país, es un acto de guerra. Así que es algo increíblemente provocativo. So it's an incredibly provocative thing. And yet, even as it happens, you read report after report, commentary after commentary. Y sin embargo, incluso mientras sucede, lees informe tras informe, comentario tras comentario, que esto no va a cambiar el resultado de la guerra en absoluto. No va a poner a Ucrania en una posición donde pueda ganar. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué hacer algo así si cruza la línea roja, provoca a los rusos y existe el riesgo de que pueda provocar a los rusos a una represalia masiva? Si pone, en otras palabras, el futuro de la paz general, en riesgo, pero no va a lograr ningún resultado positivo, demuestra el nihilismo absoluto en el que esta administración actual, la administración de Biden, se ha colapsado. This current administration, the Biden administration has collapsed. And how about the Europeans? Because in the ¿Y qué pasa con los europeos? Porque mientras tanto, el Reino Unido y Francia están discutiendo el envío de personal militar a Ucrania. Aunque creo que más tarde el secretario de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, negó las afirmaciones. Pero al mismo tiempo, el presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer,
hace un llamado a todos los líderes empresariales para que se preparen para un escenario de guerra. Y estaba hablando de ataques preventivos dirigidos a Rusia, a pesar de que se supone que la OTAN es una alianza defensiva, e incluso se habla de posiblemente dar armas nucleares a Ucrania. ¿Son solo conversaciones o qué van a hacer los europeos? Hay síntomas de la histeria actual, que está siendo impulsada por dos cosas. En primer lugar, y lo más importante, el hecho de que los rusos están ganando concluyentemente la guerra en Ucrania. Cada día escuchamos sobre más avances rusos. La semana pasada, capturaron 285 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. Las líneas del frente ucraniana se están desmoronando. Hubo un artículo en el FSC de que el ejército de Ucrania podría incluso colapsar en los próximos meses. Así que eso está generando una gran cantidad de histeria. La otra histeria es que Donald Trump va a convertirse en presidente y va a buscar un acercamiento con Rusia, tratando de encontrar una manera de terminar la guerra. Tiene este plan demasiado complicado y francamente tonto de intentar separar a Rusia de China siendo amable con ellos, lo cual, por cierto, no va a funcionar. Pero los europeos tienen miedo de eso, porque por supuesto, si eso sucede, si los estadounidenses y los rusos se reconcilian, entonces los europeos se quedan colgados porque han tomado todas estas medidas provocativas y escalatorias y luego se encuentran solos contra los rusos. Y así tienes todas estas historias fantásticas, ideas, cosas como ataques preventivos contra Rusia, enviar tropas a luchar en Rusia, dar armas nucleares a los ucranianos, dar misiles Tomahawk a los ucranianos. Giving the Ukrainians Tomahawk missiles, preparing for war. By the way, preparándose para la guerra. Por cierto, las declaraciones de Rob Bauer fueron incluso peores de lo que creo que la gente en China sabe, porque cuando realmente obtuvimos el texto de ellos, no solo estaba hablando de guerra con Rusia, también estaba hablando de guerra con China. Quiero decir, es simplemente una locura en realidad. Pero ya sabes, diciendo que tienes que prepararte, tienes que empezar a reducir tus negocios con China, porque pronto podríamos estar en guerra con ellos. Quiero decir, ese tipo de cosas lunáticas. Pero como dije, todos son expresiones de miedo, pánico, ira, histeria, a medida que la gente gradualmente se da cuenta de que la gran apuesta por Ucrania se ha perdido. Y creo que cuando están asustados o en pánico es más probable que se vuelvan aún más agresivos en su retórica porque no quieren ser vistos como asustados, no quieren ser vistos como débiles. Así que están compitiendo entre ellos para ver quién es más beligerante, quién es más duro. Creo que eso es muy peligroso, ¿no es así? Es increíblemente peligroso. Como exabogado, puedo decirte algo que creo que es ampliamente conocido, que las personas que están asustadas intentan ocultar su miedo a través de la ira. Es muy común. Las personas que están enojadas son a menudo, casi invariablemente, personas que están asustadas. Y tienes toda la razón. Esto es exactamente lo que vemos. Y por supuesto, las personas que están asustadas y enojadas son capaces de hacer las cosas más irresponsables, imprudentes y estúpidas. Así que nos queda la esperanza de que el hombre en el centro de todo esto, Vladimir Putin, mantenga la calma y mantenga bajo control los indudables sentimientos de ira que tiene, y que también pueda mantener bajo control la creciente ira en Rusia. Ahora, él es un hombre muy racional, un hombre muy disciplinado, y hasta ahora ha estado haciendo esto. Quiero decir, hoy dio un discurso, de hecho del cual el Kremlin ha publicado rápidamente el texto completo, en el que ha dejado claro que por el momento los contraataques rusos van a permanecer dentro del territorio de Ucrania. Pero ahora, todos los días en los medios rusos hay demandas de que Rusia reaccione realizando ataques contra objetivos en Occidente. Putin está diciendo que no por el momento. Él espera, creo, que en 8 semanas, cuando Trump sea inaugurado, habremos pasado este punto.
pero por el momento la línea se está manteniendo. Pero son los rusos quienes la están manteniendo. But it is the Russians who are holding it. Well, but that's, I think, part of the Bueno, calculation. pero eso es, creo, parte del cálculo de la administración Biden. Saben que Putin está esperando que Trump llegue a la Casa Blanca y por lo tanto sienten que Rusia no tomaría represalias muy serias o iría más allá de Ucrania. Ese es su cálculo. Y por lo tanto están empujando el límite. Quiero decir, siempre están empujando el límite con Rusia, con China, con Irán. Siempre están empujando el límite. Y ahora sienten que pueden hacer casi cualquier cosa. Nada. ¿No es también su cálculo peligroso? Isn't that their dangerous calculation too? Well, that is absolutely right, because of course Bueno, eso es absolutamente correcto. Porque por supuesto, lo que ellos ven como sabiduría siempre parece debilidad. Constantemente cometen este error de cálculo. Y por supuesto creo que fue Lavrov quien dijo, mira, sabes, puedes aguantar esto hasta cierto punto, pero llega un momento en que simplemente no puedes aguantar más. Y sabes, en algún momento si esto continúa, los rusos reaccionarán. Creo que lo harán. If this continues, the Russians will react. I think that they will not, I think that, it's only 8 weeks. That is a hugely long time. Creo que ya sabes, son solo 8 semanas. Eso es un tiempo enormemente largo, pero al mismo tiempo no es un tiempo tan largo. Creo que los rusos pueden esperar 8 semanas. Estos misiles solo pueden causar una cantidad limitada de daño. El ejército ruso está avanzando. Los rusos acaban de demostrar con este nuevo misil que han usado que tienen capacidades enormes, así que realmente no están a la defensiva. Pueden absorberlo durante las próximas 8 semanas y luego verán qué hace la nueva administración. Y aquí voy a decir algo más, que nuevamente está dirigido a personas en China. Es imposible exagerar hasta qué punto los rusos, al menos Putin, pero las personas que lo rodean inmediatamente, cuando toman decisiones como las que estamos hablando, están pensando en lo que China piensa. Of thinking about what China thinks. The relationship between Russia and China is now so close. La relación entre Rusia y China es ahora tan cercana y se ha vuelto tan importante para los rusos que siempre se preguntarán a sí mismos, si hacemos esto, ¿qué dirá China? Y saben absolutamente que China quiere moderación, y ese es un factor que está persuadiendo a los rusos a ejercer moderación. Así que incluso yo, porque no estoy seguro, no sé si ha habido alguna llamada, no sé si Xi Jinping ha llamado a Putin, por ejemplo. Quiero decir, ten en cuenta que los líderes a menudo hablan entre sí y no recibimos informes públicos. Pero incluso si eso no está sucediendo, no tiene que suceder de esa manera, porque los rusos ya saben cuál es la postura de China y la toman muy en serio. What China's stance is, and they take it very seriously. Yeah, I feel, both Putin and Xi Sí, Jinping, they are siento que ya sabes, tanto Putin como Xi Jinping harán lo correcto, pero está siendo, quiero decir en particular para Putin, hay presión dentro de Rusia, ¿verdad? Oh, sí. And also, I'm very Y irritated también by the main- estoy muy irritado por los medios de comunicación principales en los Estados Unidos. Les gusta mantener esta línea. Le preguntarán a Trump, ¿cómo? ¿Quieres que Ucrania gane esta guerra? Esta es una pregunta muy peligrosa, ¿verdad? No es un partido de fútbol donde estás apoyando a un lado para que gane, ¿verdad? La gente está muriendo y la gente está haciendo estas preguntas. People are dying, and people who asking these questions, they are not the one who fighting the war. They don't have their No son ellos los que están luchando en la guerra, no tienen a sus seres queridos, ya sabes, sus vidas en juego aquí. Pero les gusta hacer esta pregunta incluso durante el debate presidencial entre Trump y Harris. Esa fue la pregunta que se hizo y Harris dijo, oh, definitivamente apoyaré a Ucrania para ganar. Y Trump dijo, quiero que el conflicto termine. Quiero decir, le daré crédito por eso. Pero, de nuevo, este tipo de sentimientos continúan siendo el personaje principal en los medios de comunicación convencionales. Eso es muy peligroso, ¿verdad? ¿No es así? in the mainstream media. That's very dangerous, right? Isn't it? It is incredibly dangerous because, of course, what they are. Es increíblemente peligroso, porque por supuesto, lo que están exigiendo es que Trump o quien sea, al decir que quieren que Ucrania gane, se comprometa a lo imposible, porque Ucrania no puede ganar. A estas alturas de la guerra, después de 3 años, eso debería ser obvio.
Incluso con toda la ayuda que Estados Unidos y la OTAN han proporcionado, Ucrania está perdiendo. La situación simplemente no se puede revertir. Y hablar todo el tiempo sobre que Ucrania gane no solo prolonga la guerra, sino que aumenta el peligro y los riesgos. Y exactamente como dices, significa que más y más personas mueren o resultan heridas, y sus familias quedan huérfanas o pierden a sus hijos. Todo esto en una causa sin sentido. All of this in a pointless cause. Pasemos al Medio Oriente. Sí. Entonces, Cyphers escribió algunos artículos muy interesantes. Según él, tiene contactos dentro del gobierno, dijo que Israel tomará Cisjordania en las próximas semanas, porque claramente Netanyahu está aprovechando el hecho de que hay un vacío de poder en Washington en este momento. Y entonces, lo que Israel está haciendo ahora es que potencialmente van a tomar Cisjordania y mover a todas las personas en Gaza del norte al sur. Y así habrá lugares muy pequeños donde todas estas personas estarán hacinadas. Según él, es lo que va a suceder en las próximas semanas. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? What is your take on that? Well, I don't know that, and I hope it doesn't. But if it did happen, it would. Bueno, no lo sé, y espero que no suceda. Pero si sucediera, no me sorprendería, porque las personas que están a cargo de Israel ahora son, para decirlo claramente, extremistas. Y me temo que su extremismo ha radicalizado a la sociedad israelí. Si Israel se moviera para hacer esta cosa terrible, probablemente habría un apoyo mayoritario para ello en Israel. Y ese es un hecho aterrador. Así que no sé si eso es lo que van a hacer, pero no me sorprendería en absoluto si lo hicieran. Y de hecho, creo que es razonable suponer eso, porque está claro que Netanyahu está aprovechando el hecho de que hay un vacío de poder en Washington en este momento, ¿verdad? Y eso es otro punto peligroso. Netanyahu mismo es una persona peligrosa también. ¿Cuál es tu opinión sobre la orden de arresto emitida por la CPI? Tal vez esa sea parte de la razón por la que la CPI emitió esta orden de arresto para Netanyahu y Gantz. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Esa es una muy buena pregunta, porque por supuesto, la CPI había mostrado gran reticencia a emitir la orden de arresto de Estados Unidos. El fiscal la solicitó. Los jueces estaban muy nerviosos al respecto. Saben que Estados Unidos se opone, saben que la mayoría de los gobiernos europeos se oponen. Y luego, de repente, inesperadamente, descubrimos que se habían emitido las órdenes. Y por supuesto, Estados Unidos está furioso, y los gobiernos occidentales están furiosos. Y no parece haber ninguna explicación sencilla de por qué se hizo en este momento particular. Tengo que decir que emitir las órdenes no va a disuadir al gobierno israelí de hacer esto, si ese es su plan. Quiero decir, alguien que está planeando un genocidio, que es lo que sería esto, no va a ser disuadido por el hecho de que un tribunal en La Haya haya emitido una orden de arresto contra ellos. Quiero decir, los fanáticos de ese tipo, que están dispuestos a hacer este tipo de cosas, no se disuaden de esa manera. No sé si sabes sobre Tom Cotton, el senador. Dijo que deberíamos invadir los Países Bajos si nos arrestan. Lo sé, absolutamente. Hablar sobre la falta de razón y el fanatismo de algunas personas nunca deja de asombrarme. Su recurso al lenguaje violento y a sugerencias y propuestas violentas siempre es evidente. Hemos visto en las elecciones que acaban de ocurrir que ni siquiera es popular entre el pueblo estadounidense. Esto es, creo, un malentendido que muchas personas en Europa tienen, que existe esta idea de que el pueblo estadounidense es increíblemente violento y quiere guerras todo el tiempo y en todas partes. Claramente no es el caso ahora. Podría haber sido en algún momento. Así que, lo que es con personas como Cotton que se les ocurren este tipo de cosas es extraño. Pero no se detendrán. Lindsey Graham es otro que ha estado sugiriendo sancionar a Gran Bretaña y Canadá si alguna de estas personas, ya sabes, nuestros aliados, están ayudando. Quiero decir,
Por supuesto, es Lindsey Graham, así que siempre dirá cosas así. All of Todo esto en Mesdames Ministro de otro país. Yeah. Sí. En realidad, creo que Israel está destruyendo a Estados Unidos de alguna manera. No sé. Bueno, la CPI también está buscando ahora una orden de arresto para el presidente de Myanmar por crímenes contra los musulmanes rohingyas. Y esto ha sucedido en los últimos días. En China, hasta ahora, la reacción es que la CPI en general, aunque emitieron esta orden de arresto para Netanyahu, no tiene muy buena reputación. Así que cuando suceden cosas como esa, la reacción de China hasta ahora, quiero decir, muy limitada porque acaba de suceder, es que Occidente está tratando de causar problemas en Myanmar. ¿Es eso lo que están tratando de hacer? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me sorprende un poco que estén haciendo eso. It's a little bit surprising to me they're doing that. that is exactly right. I mean, Myanmar, by the way, as I understand, Eso es exactamente correcto. is another. Quiero decir, Myanmar, por cierto, según tengo entendido, es otro país que no ha ratificado el Estatuto de Roma. Así que vemos que ratificar el Estatuto de Roma en realidad no hace ninguna diferencia. Quiero decir, esto es, si puedo decirlo, un tribunal fuera de control. Quiero decir, está emitiendo órdenes de arresto por todas partes. Voy a hacer una suposición adicional de que la CPI ha sido sometida a una enorme presión política para emitir esta orden de arresto contra el presidente de Myanmar. This arrest warrant against the president of Myanmar. So probably this was one of the reasons why they went ahead with the. Probablemente, esta fue una de las razones por las que siguieron adelante con la orden contra Netanyahu. Porque ya sabes, ¿cómo justificas una si no haces la otra? Algo de ese tipo. De todos modos, ahí vamos. La CPI está viviendo peligrosamente porque, por un lado, es claramente ahora una herramienta de la política occidental, pero sus intentos de preservar algún tipo de credibilidad global la están haciendo inaceptable para Estados Unidos y sus aliados también. Lamento Himet, pero creo que el experimento con la CPI ha sido de fracaso y tuvo de cerrarlo. With the ICC has been a failure, and it's time to shut it down. Yeah. I think Sí. Creo que muchas personas fuera de Occidente, ya sabes, están... Quiero decir, fue una buena intención, ¿verdad? Yeah. I support it. I was fully in favor of it. Estaba completamente a favor cuando se estableció. I think that Pero creo que he llegado a la conclusión, francamente, de que las presiones políticas sobre estos tribunales son simplemente demasiado grandes para esperar que funcionen de manera verdaderamente imparcial. in a truly impartial way. they've become a tool now of the West. Exactly. Sí, se han convertido en una herramienta del Occidente. Also, in the Philippines, there's some Exactamente. logistical troubles that kind of Además, en Filipinas hay algunos problemas internos que han recibido mucha atención y discusión en China. El último involucra a Sara Duterte, la vicepresidenta. Hay imágenes circulando ampliamente en las redes sociales chinas donde hizo una declaración pública diciendo que ha ordenado a alguien, si ella misma es asesinada, que asesine al presidente, a la esposa del presidente y al presidente de la Cámara, que es primo de Marcos Jr. who is the cousin of Marcos Jr. So there's a huge, I guess. Entonces hay una gran, supongo, lucha dentro del gobierno filipino. Pero lo que me resulta interesante es leer los informes en Occidente. Cuando informan sobre esto, en realidad, no mencionan claramente que la declaración de Sara fue bajo la condición de que si ella misma es asesinada. Solo dicen, oh, Sara, ya sabes, la vicepresidenta de Filipinas ordenó el asesinato del presidente. Suena extremadamente extraño, pero si lees varios párrafos más abajo, entonces menciona que ella ordenó eso porque piensa que su propia vida está en peligro. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? What is your take on this whole thing? Well, it shows that there is a profound crisis. To put it. Bueno, muestra que hay una crisis profunda, para decirlo de manera simple, del liderazgo central de Filipinas. Quiero decir, Filipinas se ha convertido en, bueno, nunca ha ganado verdaderamente su independencia de los Estados Unidos. Quiero decir, eso es absolutamente claro. Los Estados Unidos han instalado en Filipinas porque lo hicieron, este gobierno con Marcos Jr. Las personas que lideran este gobierno no tienen los intereses del pueblo filipino en la mente, porque su lealtad es hacia otro país, que es Estados Unidos. Están usando su posición en Filipinas para básicamente engrandecer riqueza y poder,
porque eso es lo que siempre hacen las personas que actúan en nombre del amo colonial. Because that's what people who are acting on behalf of the colonial master always do that. And they're descending into gangsterism because this is what Y están descendiendo al gangsterismo, porque esto es lo que es. Si me matas, me aseguraré de que te maten. Quiero decir, este tipo de cosas. No es así como se conducen los gobiernos. La razón por la que Occidente no quiere hablar de esto es, por supuesto, porque se ve a Filipinas como un aliado crítico contra China. Ahora, el pueblo filipino, por supuesto, probablemente no tenga tal deseo de ser reclutado para luchar contra China. Pero en Occidente no quieren publicitar nada que ponga en duda la virtud del liderazgo de Filipinas. Es exactamente lo mismo con Zelensky en Ucrania. No publicas nada que pueda ser en su detrimento. Y encubres todas las cosas que hace y dice, lo que sea. Y haces esto aún más con Filipinas, o eso parece. whatever, and you do this even further with the Philippines, or so it seems. Now, speaking of ICC, one thing they are doing. Ahora, hablando de la CPI, una cosa que están haciendo ahora en Filipinas es enviar personas para llevar a cabo una investigación supuestamente sobre el anterior presidente Duterte. Están afirmando que violó algunos derechos humanos cuando estaba combatiendo a las bandas de narcotraficantes. Ahora, por supuesto, fue brutal. Creo que es un hecho que puede haber habido algunas personas que fueron tratadas injustamente, pongámoslo de esa manera. Pero, de nuevo, esta es también, ya sabes, la visión china es que este es su problema interno. Combatir el problema de las drogas. Quiero decir, el problema de las drogas es un problema real. Todo el mundo, particularmente en China, es plenamente consciente del peligro de la prevalencia de las drogas. Y así, la gente en China, en general, apoyaba a Duterte cuando estaba luchando con todas las bandas de narcotraficantes, pero ahora la CPI está yendo allí para investigar y Marcos Jr. no los detuvo. De alguna manera está utilizando el poder de la CPI para debilitar a la familia de Duterte. Así que ves, eso es otra cosa que la CPI está haciendo, que no es particularmente bien recibida, supongo, tanto en Filipinas como en Asia y China. Absolutely. One of the most popular aspects. Absolutamente. Uno de los aspectos más populares de sus políticas fue precisamente que estaba luchando contra las bandas de narcotraficantes. Y cuando conoces la situación en Filipinas, sabes por qué. Tienes toda la razón, por cierto, sobre la historia de cómo combatir las bandas de narcotraficantes y las drogas. Bueno, el pueblo chino tiene un conocimiento muy poderoso y fuerte de todo esto. También saben quién creó el comercio ilegal de drogas en su país. Y también saben que estas personas que luego llevaron a cabo ese comercio en China misma, y que eran chinos a menudo, estaban aliadas con las potencias occidentales. Si sabes algo sobre la historia de Shanghái, que por supuesto yo sé, sabes todo sobre esto. Sabes lo interconectado que estaba todo esto. Es lo mismo con Filipinas. Así que hay libros. Hay muchos libros sobre el comercio internacional de drogas. There are many books about the international trade in drugs. There's lots of academic studies. And one of the things that one has Hay muchos estudios académicos. Y una de las cosas que descubrí cuando leí algunos de estos libros es el grado en que todas estas bandas de narcotraficantes están interconectadas con las agencias de inteligencia occidentales. Esto fue cierto en Vietnam, cuando la CIA estaba enviando heroína a los Estados Unidos. Es cierto en Sudamérica. Fue cierto en Afganistán. Hay todas las razones para pensar que es lo mismo en Filipinas también. Por lo que sé, estas bandas de narcotraficantes son vistas por algunas personas como un activo estratégico, personas violentas a las que podrías necesitar recurrir si hay una situación en Filipinas en la que las autoridades actuales pierden el control y Filipinas comienza a reorientarse hacia China o hacia un curso más no alineado. Onto a more non-aligned course. Again, I studied Colombia very intensively about this. Nuevamente, estudié Colombia muy intensamente sobre esto. Conozco personas de Colombia. Conozco personas que estuvieron involucradas en documentar y analizar la crisis de drogas en Colombia. Me señalaron muchas veces que los escuadrones de la muerte de derecha eran idénticos a las bandas de narcotraficantes y que eran apoyados por la comunidad de inteligencia occidental y por el ejército colombiano. Así que no me sorprendería
si esto es lo que vemos. Involucrar a la CPI es una forma de reclutar una agencia externa para primero proteger a estas personas y al mismo tiempo desacreditar al presidente anterior, quien mostró algunos destellos ocasionales de querer mantener a Filipinas alejada de una alianza excesiva con Estados Unidos. Away from an excessive alliance on the United States. Yeah, I think the drug part of it. Sí, creo que la parte de las drogas en la historia y las relaciones internacionales probablemente muchas veces se pasa por alto. Si miras a Afganistán, el problema de las drogas allí es una parte muy importante de la lucha, creo. Y luego también para China, el problema de las drogas dentro de China ha sido eliminado, pero es una lucha constante. No es como si pudiera simplemente decir, está bien, resolvimos el problema. Myanmar tiene el problema de las drogas y claramente Filipinas también lo tiene. Y como dijiste, están interconectados con Occidente y también ellos mismos están interconectados entre los diferentes capos de la droga de varios países. Todos están conectados entre sí. Y por eso China estaba muy alerta sobre los problemas de drogas de todos estos países, creo. Absolutamente. El punto sobre derrotar el comercio ilegal de drogas es que una nación, para tener éxito en eso, necesita establecer su propia independencia y hacer del bienestar de su propio pueblo su prioridad. Ahora, China pudo hacer eso, y fue un esfuerzo titánico. La gente olvida esto, y olvida la historia, porque por supuesto, al menos en Occidente lo hacen, porque en Occidente nunca hablamos de eso. Nunca hablamos del hecho que hubo guerra del opio, sin realmente decir que fueron guerra. Without actually discussing what those were. I mean, it's very strange if you read the way in which the British. Quiero decir, es muy extraño si lees la forma en que los británicos discuten todo esto. Esto tiene una historia muy larga y profundamente arraigada. El comercio internacional de drogas es un producto del sistema occidental. Ahora, sé que a veces me preocupa que al decir estas cosas, siempre parezca que estoy diciendo cosas críticas sobre Occidente. La sociedad occidental y la civilización occidental tienen muchas cosas buenas. Pero, ya sabes, a veces estamos obligados a decir esto. No había comercio internacional de drogas en ningún lugar antes de que llegaran los occidentales. Sí, creo que los holandeses empezaron, ¿verdad? Sí. En Indonesia introdujeron el opio. Creo que ahí es donde empezó a entrar en Asia. ¿Estoy en lo correcto sobre eso? Absolutamente. Eso es absolutamente correcto. Y lo que hay que entender es que la llamada guerra contra las drogas es un completo fraude. Cuando se trata de elegir entre luchar contra la guerra de las drogas y avanzar en los intereses geopolíticos de Estados Unidos y sus amigos, siempre gana lo segundo. Entonces, si estamos hablando de los cárteles de drogas mexicanos, por ejemplo, sobre los cuales la administración Trump mismo, se están volviendo tan vociferantes ahora, los orígenes de los cárteles de drogas mexicanos, bueno, están con un grupo de personas que son, quiero decir, esto es un hecho establecido académicamente. Todos son personas que tenían conexiones con la CIA. Una cosa más es que hay algunos cables de comunicación entre Lituania y Suecia que fueron cortados. Y luego hay otro cable que conecta Finlandia y Alemania que también fue interrumpido. Ahora están tratando de insinuar que de alguna manera China está involucrada en esto, diciendo que había un barco chino llamado Yiping 3 que estaba cerca cuando sucedieron esas cosas. No creo que China tenga algo que ver con eso. ¿Por qué haría eso China? Pero lo informaron de esa manera. ¿Qué están tratando de hacer ahora? ¿Qué está pasando aquí? Quiero decir, esta es una de las historias más absurdas y ridículas que hemos visto en Occidente hasta ahora. Así que la narrativa que se está tejiendo en Europa es que los rusos decidieron cortar estos cables. Pero para ocultar el hecho de que lo estaban haciendo, ordenaron a los chinos que lo hicieran por ellos. Quiero decir, esto es tan increíblemente
mean, that is actually, I've seen the way they ordered the Chinese to do it for them. I mean, this is so wildly ludicrous. It is so completely absurd. Ridículo. Es completamente absurdo. Simplemente te deja sin palabras. Ahora sucede que hubo un problema con este cable y había un barco chino en el mar Báltico. Hay muchos barcos chinos en el mar Báltico en cualquier momento dado. China es el país comercial más grande del mundo. Tiene la flota marítima más grande del mundo. Comercia en el Báltico. Los puertos alemanes, por ejemplo, están en el Báltico, al igual que los suecos. Por eso los chinos están allí. No hay conexión. No hay ninguna conexión concebible entre lo que sea que le haya pasado a estos cables y los chinos. Pero lo que vemos es un intento por parte de ciertas personas de crear la impresión de que China es un adversario que está tomando medidas hostiles hacia Occidente y que lo está haciendo de alguna manera junto con Rusia. Hubo un artículo, creo que fue en Die Zeit, uno de los periódicos alemanes, que afirmaba que China ahora está produciendo armas para que Rusia luche en Ucrania y cosas de este tipo. Así que todo esto se trata de vivir la histeria anti-China en Europa. Y me temo que hay personas que caen en ello. Sí. Bueno, el peligro de estos, quiero decir, estas personas son muy buenas las personas de propaganda son muy buenas lanzan estas afirmaciones sin fundamento, ¿verdad? Por un tiempo incluso hubo algunas acusaciones sobre el intento de asesinato a Trump. Están diciendo que Irán está detrás de eso, lo cual realmente no creo en absoluto, pero la cuestión es que podrían hacer eso. Podrían este tipo de acciones escandalosas sin ninguna evidencia, porque lo que sucede es que una vez que se hace eso, la gente da la impresión. La primera impresión es muy importante. Luego obtienes esa idea. China está de alguna manera involucrada en esto, aunque no haya evidencia. Y aunque tal vez más tarde se desmienta que estos son solo los cables que tuvieron algún accidente o lo que sea, no importa. Todavía habrá muchas personas que tengan la impresión de que de alguna manera Rusia y China coludieron, que juntos destruyeron estos cables, o que Irán está detrás del intento de asesinato de Trump. La gente ya tiene esa impresión. Eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Absolutamente. Has descrito exactamente cómo funciona. Insinúas una acusación. No proporcionas ningún hecho. Pero el mero hecho de que se haga la acusación y se le dé una enorme cantidad de publicidad será suficiente por sí mismo para envenenar opiniones. Y hacen esto todo el tiempo. Son extremadamente hábiles en este tipo de cosas. Ahora, en tiempos pasados, cuando todavía teníamos estándares periodísticos e integridad en Occidente, habrías encontrado que los editores de periódicos y medios de comunicación habrían dicho, ya sabes, no hay evidencia para esto, no podemos publicar esto. Esto es una especulación absurda, no tiene ningún sentido, y nunca habría llegado a los medios. Hoy en día, simplemente se produce todos los días, día tras día tras día. Lo único es que lo hacen tanto que cada vez más personas, especialmente los jóvenes, se están dando cuenta de ello. Y en todo Occidente, ves que la confianza en los medios está colapsando, y lo está haciendo a un ritmo acelerado. Sí, estoy de acuerdo en que cada vez más personas se están volviendo inmunes a esto, como más escépticas sobre estas cosas ahora. Esa es la buena noticia. Pero realmente no me gustan estas tácticas, ya sabes. Por cierto, fueron perfeccionados por los británicos. Nuevamente, no quiero criticar a los británicos todo el tiempo, pero fueron los británicos quienes desarrollaron el concepto de propaganda negra. Ahora, por supuesto, no solo los británicos lo hacen, pero era en gran medida un mecanismo de control imperial. Sí, la percepción es muy importante, ¿verdad? Y entonces puedes prácticamente ignorar los hechos. Solo tienes que crear este concepto de percepción. Luego es muy difícil cambiarlo, ya sabes, una vez que la percepción está ahí, ¿sí?
Um, Well, the other precisely. Bueno, precisamente, si no hay hechos que realmente puedas desafiar, de alguna manera eso hace más difícil disipar esta percepción, porque entonces la gente volverá y dirá, bueno, ¿cómo lo sabes? Y tú dices, quiero decir no, porque esta cosa no tiene evidencia detrás. Pero luego ya sabes, dirán, bueno, no estás demostrando que no es así. Pero no puedes probarlo, porque como siempre digo, no puedes probar un negativo. Bueno, a veces puedes, pero generalmente hablando es algo muy But it's generally speaking a very, very difficult thing. the other thing, China recently issued. La otra cosa, China emitió recientemente bonos en dólares en Arabia Saudita. Emitieron como 2 nuevos bonos denominados en dólares. Su objetivo era una emisión de alrededor de 2.000 millones, pero luego obtuvieron libros de órdenes por 40.000 millones. Así que es muy popular. ¿Puedes explicar por qué China está haciendo esto? Why is China doing this? Yeah, it does seem a bit strange. I think Parece un poco extraño. Creo que la razón por la que hicieron esto es porque claramente China está desarrollando sus vínculos económicos en el Medio Oriente en el comercio de petróleo. El petróleo todavía se comercia en dólares. La moneda de Arabia Saudita todavía está vinculada al dólar. Establece una presencia allí para China dentro del sistema financiero saudí y hace que el sistema financiero saudí comience a ver a China como un actor activo dentro de su propio mundo. Así que creo que esto obviamente tiene cierta importancia económica, pero en última instancia también tiene, si se quiere, una importancia de tipo establecer una presencia. Dios mío, flotas un bono pidiendo 2.000 millones y obtienes una suscripción. La gente quiere darte 40. Bueno, también es una demostración de poder económico. it is a demonstration also of economic power. There is a petition. Hay una for calling for petición que pide una nueva elección en Gran Bretaña. Creo que ya ha generado más de 2 millones de firmas o algo así. ¿Puedes explicar eso a mi audiencia? Explain that to my audience? According to Según el último informe que vi, que fue anoche, era de 2.000, está creciendo muy rápido. Ahora, esta petición no tiene fuerza legal ni efecto vinculante. it's growing very fast. Now, this petition has no legal Binding. force. No, it's Okay. not binding. I mean, the elections can only happen if Parliament. Quiero decir, las elecciones solo pueden ocurrir si el Parlamento se disuelve, y el Parlamento solo puede ser disuelto por el rey. Y el rey no basa sus decisiones en propuestas de referendos. Lo hace en base al consejo del primer ministro, que es, por supuesto, Keir Starmer. Y además, no hay un mecanismo legal que yo conozca para convertir esta petición en un referéndum real. Lo que esto es una forma para que los británicos expresen sus sentimientos sobre el gobierno actual de Gran Bretaña, que ha visto una caída en su popularidad sin precedentes en la historia moderna británica. Esto refleja la creciente hostilidad hacia el gobierno laborista en Gran Bretaña. Es una especie de encuesta de opinión autogenerada por la base, si puedo decirlo así. Generated grassroots opinion poll, if I can put it like that. A little bit more formal, right? Un poco más formal, ¿verdad? Sí, es un poco más formal. Pero incluso si, digamos, hubiera una elección hoy, de todos modos sería el Partido Laborista o los conservadores, ¿no es así? Ellos van a ganar la elección, así que sí. Ok, sí. Yeah. Okay. Yeah. So I mean, just- the people, I think it was. Quiero decir, la gente, creo que fue un camarero, de hecho, quien propuso esta petición por primera vez, y que aparentemente está incrédulo ante su éxito. Pero la intención, creo, es menos forzar realmente una elección, lo cual es esencialmente imposible, y más resaltar cuán profundamente impopular es este gobierno ahora y cuán carente de legitimidad es para muchas personas. Legitimacy for many people it is. almost like a Casi como un intento desesperado de llamar la atención del gobierno para que haga algo. ¿Es eso lo que es? do something. Is that what it is? It is a cry of desperate. It is exactly. It is a cry of pain. Es un grito de desesperado, exactamente. Es un grito de dolor. El pueblo británico, es difícil transmitir a alguien que no está aquí lo deprimida que está la gente en Gran Bretaña sobre la situación de su propio país.
Cuando fui a Hungría, fui junto con todo un grupo de personas de los medios británicos, gente joven, en su mayoría, creo, en sus 20 años, todos de lo que podrías llamar la élite. Todos habían ido a escuelas privadas. Todos estaban profundamente deprimidos por el estado de Gran Bretaña, a pesar de que se están moviendo hacia trabajos bien remunerados y cosas por el estilo. Así que incluso esa clase está descontenta. Todo el mundo en Gran Bretaña está descontento. Nunca he conocido un momento en el que la gente haya estado tan deprimida como ahora. Okay. More thing about the media. So, TikTok. Una cosa sobre los medios. Entonces, TikTok, el CEO de TikTok, Chu, recientemente contactó a Elon Musk. Ahora, según él, la conversación no es específicamente sobre el estado de TikTok, sino más sobre políticas generales, ya sabes, sobre tecnología, cosas así. Pero obviamente todos saben, ¿verdad? Y luego el portavoz de Trump dijo que el próximo presidente Trump va a cumplir su palabra, que dijo que no va a prohibir TikTok. Dijo que es muy popular en TikTok, lo cual creo que es cierto. Tiene muchos seguidores allí. Entonces, ¿qué piensas? ¿Crees que la fecha límite para que TikTok cierre es realmente el 19 de enero, el día antes de la inauguración? ¿Qué crees que va a pasar aquí? Me temo que todavía creo que van a cerrar TikTok. Creo que para que Trump cambie de rumbo y permita que TikTok continúe, va a inquietar a los elementos anti-China en su base. Es un error trágico y ha sido impulsado nuevamente por la comunidad de inteligencia y las personas de las redes sociales y todos aquellos porque quieren controlar la discusión política en Occidente. Ven a TikTok como de alguna manera rompiendo su control porque no es parte de la familia de redes sociales. Ahora eso se está desmoronando. La familia de redes sociales se está desmoronando, pero el impulso para prohibir TikTok es muy fuerte debido a la conexión china. Me temo, como dije, a pesar de lo que ha dicho Trump, creo que se cerrará. Me gustaría esperar lo contrario. Tal vez me equivoque. Bueno, también está el caso que todos creen que llegará al Tribunal Supremo. Sí, y veremos qué dice el Tribunal Supremo, si tienen suficiente tiempo antes del 19 de enero. Esa es la pregunta. Sí. Creo que hay una muy buena posibilidad, por cierto, de que TikTok gane en la Corte Suprema. La Corte Suprema, debido a su constitución y al tipo de personas que la integran, mantiene un cierto nivel de independencia judicial, y creo que hay una muy buena posibilidad de que pueda ganar eso. Pero tendremos que esperar y ver. Sí. La cuestión es este plazo, el 19 de enero, que me parece interesante, justo el día antes de que Trump asuma el cargo. Sí. Sí, una última cosa es que, dado que hemos estado hablando sobre la desaparición de los medios de comunicación tradicionales, parece que se está acelerando, así que lo último es MSNBC y CNN. Sus cifras han bajado drásticamente. Se habla de que Elon Musk posiblemente compre MSNBC. Y Joe Rogan ya dijo que, bueno, si eso sucede, estará en el nuevo sitio web de MSNBC. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que los medios tradicionales están desapareciendo lentamente o va a ser una renovación con personas como Elon Musk que los van a rehacer? Bueno, no soy una persona de negocios, pero no puedo entender por qué Elon Musk, de todas las personas, querría invertir en una cultura mediática que está muriendo. O por qué Joe Rogan, que es capaz de obtener, ¿cuántas son? 40 millones de vistas para su entrevista con Trump. Querría comprometerse a algún tipo de contrato a largo plazo, incluso con una mascota como MSNBC. Oh, no va a obtener más tracción. Quiero decir, parece demasiado optimista que estas personas hagan eso. Así que creo que está muriendo, porque todo el modelo de arriba hacia abajo en el que funciona se ha vuelto claramente obsoleto. Y lo que ha sucedido es que la gente está más educada, mejor informada, más crítica. No creo que estén preparados para aceptar un panorama mediático dominado por personas que te hablan.
Y en realidad, si lo piensas, no es una forma muy democrática de obtener información, ¿verdad? Está controlada por un pequeño grupo de personas y luego te dicen lo que sucedió y están comentando sobre todo un poco, como dijiste, imponiendo su propia opinión sobre ti. Y la última es que Trump realmente dijo, veremos si lo haría, que va a mantener a esos periodistas de los medios tradicionales fuera de las conferencias de prensa de la Casa Blanca. Va a invitar a personas de las redes sociales. ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, de hecho, eso sería el fin del cuerpo de prensa de Washington, que ha sido un... Elemento básico de la política estadounidense desde la época de Franklin Roosevelt. Así que eso será un cambio dramático. Mi opinión personal es que incluso eso probablemente está llegando a su fin. Quiero decir, las conferencias de prensa con el presidente se han convertido casi en asuntos rituales ahora. Lo mejor que se puede hacer es simplemente continuar teniendo al presidente y sus funcionarios comentando en las redes sociales, con las redes sociales comentando sobre ellos. Cada uno de nosotros, tú, yo, todos nosotros, en las redes sociales, tenemos nuestras comunidades y nos extendemos más allá de esas comunidades. Creo que es un modelo mucho más democrático e inclusivo que cualquier tipo de comunidad de conferencias de prensa, cuerpo de prensa o algo por el estilo. Trump es el mismo, recuerden, un hombre mayor, quiero decir, tiene casi 80 años, así que no creo que tentas retor tanto, rather follow the man tes dem videos cosor. With how radically things have changed. Sí, creo que probablemente solo lo está diciendo. Veremos si realmente puede implementar eso. Sería bueno, creo, si tecnológicamente ahora es posible que casi todos puedan enviar una pregunta, digamos, a la Casa Blanca. Podrían tener a alguien organizando esas preguntas, ¿verdad? Hay preguntas que son muy similares o probablemente exactamente iguales. Podrían categorizarlas y luego las 10 preguntas principales, lo que sea, podrían ser entregadas al presidente o al secretario del presidente para responder. Hay formas de hacerlo ahora, ¿verdad? Como dijiste, realmente no es necesario ahora. Exactamente. Eso es exactamente lo mismo, ¿verdad? Sí, eso sería realmente interesante ver si haría algo. De hecho, creo que es algo que podría haber hecho. No necesita la aprobación de nadie, ¿verdad? Sí. Así que veremos. Bueno, realmente estamos viviendo tiempos interesantes, ¿verdad? Tiempos muy, muy interesantes. Nunca más interesantes que ahora. China es una tremenda fuerza de estabilidad. La gente en Hungría decía esto, y puedo enfatizar nuevamente, solo para que sus espectadores lo sepan. Cuando digo esto, conocí a 2 funcionarios que trabajan directamente para el primer ministro, uno de ellos con rango de gabinete. Así que ya saben, muy reflejo de sus opiniones. Conocí al viceministro de Relaciones Exteriores. Conocí al subjefe del Estado Mayor General de Hungría, el Estado Mayor General de su ejército y otros funcionarios del Ministerio de Defensa. Conocí a personas del Ministerio de Economía y del Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Energía tenía mucho que decir sobre China y sobre el tremendo papel de China en hacer posible la transición a las nuevas tecnologías. Esta persona extremadamente seria diría que ya sabes, si no trabajas con China, todo el concepto de cualquier tipo de transición a nuevas tecnologías es imposible. Simplemente no se puede hacer. Así que China tiene, ya sabes, diría yo, amigos en Hungría. Creo que en su propia autopercepción, Hungría se considera amiga de China. Pero de nuevo, fue impresionante que lo hagan por razones muy pragmáticas y realistas. Simplemente no entienden las decisiones que está tomando la Unión Europea. Hubo muchos comentarios de los funcionarios húngaros, por ejemplo, sobre la reciente decisión de la UE de imponer aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Ten en cuenta que Hungría está invirtiendo fuertemente en su industria automotriz, atrayendo vehículos eléctricos chinos. Pensaron que esto era completamente ridículo. Pensaron que era casi una locura y lo atribuyeron a la influencia estadounidense.
I wish more European countries can have that. Desearía que más países europeos pudieran tener ese tipo de pensamiento claro. Acabo de leer recientemente que en Suecia es muy hostil hacia China. Mi pregunta es ¿por qué? Sabes, viví allí durante muchos años. Aparentemente, los medios suecos son muy hostiles tanto hacia Rusia como hacia China, lo que lleva a que la mayoría de los suecos ahora tengan una visión muy negativa. Por supuesto, siempre han tenido miedo de Rusia, pero ahora tienen una visión muy negativa de China. ¿Por qué querrías hacer eso? Bueno, ¿por qué realmente? Nuevamente, una de las cosas que me dijeron mientras estaba en Hungría es que el gobierno húngaro estaba muy preocupado porque la mayoría de sus medios habían sido capturados por lo que ellos ven como agencias liberales proamericanas. Una de las cosas que han hecho en los últimos 14 años que han estado en el poder, el gobierno actual, es que han hecho posible crear un espacio mediático alternativo que tiene una visión completamente opuesta. Así que no han suprimido ni cerrado un solo periódico, pero al mismo tiempo han creado un entorno mediático que es mucho más diverso y mantiene al pueblo húngaro mucho más informado. Esto ha sido absolutamente crucial para la estabilidad interna de Hungría. Sí, una cosa, sabes, hablamos de esto antes. Una de las razones, y ahora me doy cuenta gradualmente de por qué el gobierno chino no permite, ya sabes, incluyendo el Internet, este gran muro de China, gran cortafuegos de China, es porque quieren mantener su propia esfera como la esfera mediática. Porque de lo contrario, China sería invadida por la prensa extranjera, por las empresas de medios extranjeras y luego capturarían los medios, ¿verdad? Que es una fuerza poderosa. Es muy recopilatoria en red. Absolutamente, absolutamente. Nuevamente hablando de, y por cierto, una de las cosas más extraordinarias fue lo directos y francos que fueron los húngaros al discutir todo esto. Dijeron que los medios, las ONG y los think tanks juntos son una fuerza increíblemente poderosa en cada país europeo y que los estadounidenses los controlan a todos. Y nuevamente, para enfatizar, se esforzaron en dejar claro que no son antiamericanos, en ningún sentido. Pero no les gusta esto. Dijeron una cosa que se me quedó grabada. Uno de los funcionarios dijo, porque algunos de estos periodistas británicos estaban presionando un poco. ¿Por qué están tan comprometidos con China? Él dijo, China no dirige ONG en nuestro país. Estados Unidos sí. Y cuando hablamos de independencia, a veces olvidamos que no es solo el hecho de que tu país no esté ocupado por una fuerza extranjera. También se trata de estos controles mediáticos, ¿verdad? Estos think tanks y ONG y todo este tipo de cosas que no son muy visibles, pero que sin embargo son poderosas. Sí, sí. Encuentro que en última instancia la independencia es algo difícil de lograr. Oh, sí. Y no hay tantos países soberanos en el mundo, ¿no crees? Absolutamente, absolutamente. Muy, muy pocos. Y los húngaros que valoran su independencia te dirán repetidamente, somos un país pequeño con 10 millones de personas. Es muy, muy difícil para nosotros proteger nuestra independencia, mantener nuestra independencia, dado el constante presión a la que nos enfrentamos. Sí, incluso países grandes como India también tienen problemas. Quiero decir, Modi ha estado reprimiendo mucho, realmente presionando fuertemente contra las ONG en su país. Sí, entonces Georgia y muchos otros lugares también. Pero quiero decir, cada vez más personas, cada vez más países en todo el mundo están comenzando a ver esto de las ONG, los think tanks, los medios, y puedes ver que están empezando a resistir para proteger su panorama mediático. Fue muy, muy interesante escuchar a los húngaros, solo como un ejemplo de lo realistas y honestos que son consigo mismos.
I mean, they said, look, we've had many issues with the Russians in our past. Dijeron, mira, sabes, hemos tenido muchos problemas con los rusos en nuestro pasado. No nos gustan particularmente los rusos. Quiero decir, estuvieron aquí en nuestro país y no fue un asunto del todo fácil para nosotros. Somos un país con una fuerte tradición militar. Hemos luchado contra los rusos 6 veces y los rusos nos derrotaron 2 veces. Cada vez que luchamos contra ellos, no queremos volver a luchar contra ellos. Quiero decir, sí, varios húngaros me dijeron eso. Es una honestidad bastante dura que escuches expresada de esa manera. When you hear it expressed in that kind of way. And I think people in China also Y have a feeling about creo que la gente en China también tiene ese sentimiento sobre los rusos, porque China y Rusia también tuvieron disputas en la frontera en el pasado. Sí. and during that, Y durante esos 100 años de humillación, el Imperio ruso tomó muchos territorios de China. the territories away from China. So Absolutely. people Absolutely. I haven't mean, forgot that. no, of Yeah. course they haven't forgotten. But as a- Absolutamente. No, por supuesto que no lo han olvidado. Pero como dije, encontré la honestidad, la franqueza y el realismo de la gente muy esclarecedores. Y como dije, es tan diferente de lo que estás acostumbrado en Londres y Bruselas. in London, Ni siquiera voy a empezar a hablar de Bruselas, pero también de Berlín. Es el tipo de realismo que necesitamos. Como dije, sabes, esta es la otra cosa. Van a China, se reúnen con los chinos. Dijeron, podemos trabajar con estas personas. Todos dijeron que los chinos son increíblemente duros. Son, ya sabes, son de acero. Son personas de acero. Pero puedes hablar con ellos. Puedes encontrar una manera. Y cuando se alcanza el acuerdo, está en marcha. you can talk to them, Ese es el punto. find a way, and when the agreement is reached, it's honored. That's the point. I just thought maybe going back to the media, Solo pensé que tal vez, volviendo al tema de los medios, tal vez esa sea la razón por la que los medios de comunicación tradicionales son tan partidarios del Partido Demócrata de la administración Biden. Parte de la razón es que les gusta el hecho de que pueden expandirse a otros países. Así que eso está en línea con este pensamiento imperialista. ¿No es esa la razón por la que no les gusta Trump? Porque Trump quiere mantener las cosas adentro, ¿sabes? O al menos comparativamente en comparación con Biden. ¿No es esa parte de la razón los medios? isn't that the part of the reason the media, I'm the sure. mainstream? I'm sure. Estoy seguro de que lo es. No tengo absolutamente ninguna duda de que lo es. Ninguna. None. Yeah. That Sí, started to make sense. eso empezó a tener sentido, porque siempre me pregunté por qué son tan anti-Trump, ¿sabes? Tienen esta mentalidad muy a favor de la agenda imperial, así que son parte de eso, ¿verdad? They're absolutely. They're absolutely. Edsen av sorteptrer ditwes. Quieren expandirse para disfrutar de toda plaza de mitio que de famales. Which are so ephemeral. Now ¿Está bien? Ahora entiendo. Gran discusión. Sí, gracias. Hablemos la próxima semana. Estoy seguro de que habrá más cosas. sure there will be more things. Absolutamente. And Y feliz Día de Acción de Gracias. Hoy es el Día de Acción de Gracias. Así que acción de gracias para todas sus familias. Muchas gracias. Gracias, Sofía. It's off you. Adiós. Bye.